Hace 12.000 años, en un mundo sin cerámica, sin metalurgia, sin agricultura, cazadores-recolectores esculpieron pilares de piedra caliza más altos que una casa. Solo contaban con martillos de piedra, pero lo que lograron cambiaría para siempre nuestra comprensión de la civilización. Durante siglos, la historia nos contó que los templos surgieron después de la agricultura. Primero cultivabas el trigo, luego erigías monumentos. Pero, ¿qué pasaría si esa narrativa estuviera completamente equivocada? Göbekli Tepe lo cambió todo. Alguien, en un pasado remoto, organizó a cientos de trabajadores para arrastrar piedras de 50 toneladas a través de la meseta turca, mucho antes de que alguien sembrara una sola semilla. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué los impulsaba? Y lo más inquietante, ¿por qué casi cada respuesta que encontramos genera una docena de preguntas aún más profundas, preguntas que la ciencia aún lucha por responder? En Sanliurfa, Turquía, un tel de 15 metros de altura se extiende a lo largo de 8 hectáreas. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt observó herramientas de sílex dispersas en un campo de cultivo. Reconoció lo que otros habían pasado por alto en 1963. No eran simples marcadores de tumbas, sino las puntas de pilares megalíticos, enterrados durante milenios. Schmidt comenzó a excavar en 1995. Lo que emergió reescribió la prehistoria. 20 recintos circulares, casi 200 pilares en forma de T. Algunos se alzan a 5,5 metros de altura, otros pesan entre 8 y 10 toneladas métricas. La datación por radiocarbono más antigua, obtenida del recinto D, se remonta al 930 a.C., 6.000 años más antiguo que Stonehenge, 7.000 años antes de las pirámides. Y cada una de estas estructuras fue construida por personas que, supuestamente, vivían en pequeños grupos nómadas, cazando gacelas con lanzas de puntas de sílex. ¿Cómo es posible? ¿Qué secretos ocultan estos monolitos? Esta investigación se basa en datos del proyecto Tepe Telegram del Instituto Arqueológico Alemán, publicados hasta 2025. Análisis de un cráneo modificado, Science Advances, 2017. Y un estudio sobre planificación geométrica, Cambridge Archaeological Journal, mayo de 2020, que revela patrones de construcción basados en triángulos equiláteros en 3 de los recintos. Regresemos a los datos clave. Ni un solo animal domesticado, ni una sola semilla cultivada. Las evidencias más antiguas de trigo cultivado en la región se remontan a 8.400 años antes de nuestra era, en Nebali Chori, a 40 kilómetros al oeste. Pero Göbekli Tepe es anterior a esto, por más de un milenio. Las herramientas de sílex encontradas coinciden con otros sitios neolíticos precerámicos del Levante septentrional. En la primera temporada completa de excavaciones, en 1996, se desenterraron más de 3.000 herramientas de piedra, núcleos, hojas, buriles, raspadores, puntas de proyectil. Además, se hallaron más de 7.000 piedras de moler, utilizadas para procesar cereales silvestres. Pero aquí está el enigma. 0 hogares para cocinar en los recintos principales. 0 represas para residuos. 0 vertederos. 0 casas con plataformas para dormir o almacenes. Klaus Schmidt creía que grupos nómadas convergían allí a intervalos regulares para rituales y festines. Pero las excavaciones recientes han complicado esta visión. En la ladera, edificios rectangulares muestran características residenciales. Cisternas para agua de lluvia, excavadas en la roca. Instalaciones para fuego. Restos de procesamiento de granos. Un informe de 2025 en el Greek Reporter confirmó que los arqueólogos ahora ven evidencia de que la gente residió allí durante períodos prolongados. ¿Pero qué significaba realmente Göbekli Tepe? La pregunta divide a los investigadores. Lee Clare, del Instituto Arqueológico Alemán, publicó sus hallazgos en la edición de mayo-junio de 2021 de la revista Archaeology. Su argumento, Göbekli Tepe, no fue el amanecer de la agricultura. Fue el último bastión de cazadores-recolectores, resistiendo la vida agrícola que se extendía por las llanuras.
Todas las esculturas enfatizan animales salvajes y peligrosos: leones, serpientes, escorpiones, arañas, ni toros, ni hembras de animales. Ninguna simbología de fertilidad, tan característica de asentamientos neolíticos posteriores. Y entonces, alrededor del 800-200 a.C., la ocupación cesó por completo. No hubo una adopción gradual de cerdos u ovejas. Simplemente desaparecieron. ¿Qué forzó su partida? ¿Qué secretos se llevaron consigo? ¿Cómo una sociedad sin asentamientos permanentes organiza un proyecto de construcción que exige cientos de participantes? La logística, por sí sola, es asombrosa. Piensa en esto. Registros etnográficos de Indonesia, datados en 1917, documentan a 520 hombres arrastrando un megalito de 4 metros cúbicos a lo largo de 3 kilómetros. ¿El tiempo? 3 días, usando trineos de madera. Pero esta cifra no era meramente funcional. Los rituales exigían testigos. El transporte de la piedra se convertía en una ceremonia en sí misma. El pilar más grande de Göbekli Tepe mide 7 metros de largo, 1,5 metros de grosor, y pesa alrededor de 50 toneladas métricas. La cantera se encuentra en el borde occidental de la meseta, a escasos 500 metros, quizás incluso a 100. Los trabajadores tallaban canales en la roca caliza con picos de sílex, seleccionando áreas donde la capa de piedra coincidía con el grosor deseado. Al alcanzar una línea de falla, vigas y cuñas de madera liberaban los bloques. Pero la talla consumía un tiempo inmenso. Tomando como referencia los experimentos de Thor Heyerdahl con los Moai, un solo pilar en forma de T requeriría un año de trabajo para 20 personas solo para ser tallado, y luego de 50 a 75 personas durante una semana para transportarlo, incluso a una distancia de solo 15 kilómetros. Ahora considera esto. Göbekli Tepe tiene cerca de 200 pilares confirmados por estudios geofísicos. Multiplica esas cifras. 20 personas por pilar durante un año son 4.000 años persona dedicados únicamente a la talla. A esto suma el transporte, la instalación, las labores decorativas, los animales esculpidos en relieve, los símbolos abstractos, el pulido de las superficies. Mínimo, hablamos de décadas de trabajo continuo. Más de 100.000 fragmentos de huesos de animales sugieren banquetes masivos. Las gacelas dominaban, representando más del 90% de las especies identificadas. Grupos de cazadores recorrían vastos territorios, regresando con su presa. Y la transformación de cereales silvestres a una escala que requería esos 7.000 instrumentos de molienda. El esfuerzo invertido en mantener a los equipos de construcción era equiparable a la construcción misma. Pero, ¿y si estos grupos eran móviles, llegando y partiendo estacionalmente? La coordinación se vuelve aún más compleja. ¿Quién mantenía el sitio entre las reuniones? ¿Quién protegía el trabajo inconcluso? ¿Quién recordaba los planos geométricos a lo largo de años, incluso décadas? La estructura social necesaria para lograr esto rivaliza con cualquier sociedad agrícola. Y sin embargo, la agricultura no existía. La contradicción es palpable. Con la evidencia actual, no hay solución. Sabemos que lo hicieron. Lo que aún no podemos explicar es cómo. Enterrada, no abandonada a la erosión del viento. La Enclosure D sufrió un colapso devastador, un masivo deslizamiento de tierra que la sepultó bajo toneladas de escombros. Esto ocurrió al final del Neolítico Precerámico B, hace unos 9.000 años. Imagínate la escena. La estructura, una vez vibrante, ahora inundada por los restos de viviendas, sedimentos, tumbas y hasta desechos. Intentaron repararla. En la fase constructiva 5, erigieron muros de contención, buscando desesperadamente evitar una catástrofe similar. Pero fue en vano. Un segundo y aún mayor deslizamiento, durante la fase constructiva 6, forzó el abandono definitivo del lugar, cerca del final del octavo milenio antes de nuestra era. ¿Qué provocó este final abrupto? Inicialmente, Klaus Schmidt propuso un cierre ritual. Cada generación, según esta teoría, enterraba los antiguos círculos y construía nuevos, en anillos concéntricos dentro de las estructuras más antiguas. Un patrón que se repite en varias enclosures,
construir, usar, enterrar, reconstruir encima. Pero esta interpretación está siendo cuestionada. Un artículo de Mystery Lawrence, publicado en mayo de 2025, cita a expertos geológicos que señalan la presencia de lodo de inundación. Erupciones, deslizamientos, la implacable erosión. ¿Fueron procesos naturales los que con el tiempo sepultaron estas estructuras? Los contraargumentos son poderosos. Göbekli Tepe se alza en la cima de la cordillera de Germush, a 760 metros sobre el nivel del mar. Las cimas de las colinas pierden sedimentos, no los acumulan. El viento y la lluvia erosionan las alturas. Los valles y las llanuras son los que recogen los depósitos. Si la naturaleza enterró este complejo durante siglos, estaría desafiando los principios fundamentales de la geología. Además, el material de relleno, en sí mismo, sugiere una acción deliberada. No es una acumulación aleatoria, sino un empaquetamiento intencionado. Fragmentos de piedra caliza que coinciden con el material de los pilares. Huesos de animales con marcas de carnicería, herramientas de piedra rotas, desechos de ocupación humana, mezclados con escombros de construcción. Alguien organizó el relleno. Alguien eligió qué iba en cada capa. Los pilares permanecieron verticales bajo toneladas de peso, precisamente porque el relleno los sostenía. Una colocación cuidadosa que evitó su colapso. Este nivel de ingeniería implica un propósito. ¿Preservación para futuras generaciones? ¿Una retirada ritual cuando las creencias cambiaron? ¿O la protección de tierra sagrada contra aquellos que pudieran profanarla sin saberlo? El fin de una conexión con lugares que importan es una experiencia profundamente emocional. El entierro de las enclosures de Göbekli Tepe podría representar duelo, desorientación, el fin de algo. La muerte de un ser querido, un cambio en el sistema de creencias, el final de un romance, un hogar que se quema. La necesidad psicológica de fijar un lugar en la memoria a través de una retirada física. El entierro se convierte en un lenguaje poético de objetos, una forma de comunicar, a través de la acción, aquello que no se puede expresar con palabras. ¿Por qué se marcharon? ¿Por qué lo sellaron? ¿Una catástrofe los obligó a huir? ¿El cambio climático hizo que la región fuera inhabitable? ¿O acaso las nuevas formas de vida que surgían en los valles hicieron que las antiguas reuniones en las colinas quedaran obsoletas? Cada enclosure enterrada plantea la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué poner fin a algo que, evidentemente, tenía un significado tan profundo? El llamado pilar del buitre en el recinto de. Desde su descubrimiento ha desatado una tormenta de controversia. Observa con atención. Un escorpión domina la base. Encima, un buitre extiende sus alas. Y en la parte inferior, una figura humana decapitada, en cuclillas con un falo erecto. ¿Qué significa todo esto? Serpientes, símbolos en forma de H, aves salvajes, tres figuras que recuerdan cestas alineadas en la parte superior, un rompecabezas tallado en piedra que ha desafiado a los expertos durante décadas. Pero, ¿y si este pilar no fuera solo arte, sino un registro? En julio de 2024, Martin Sweetman, de la Universidad de Edimburgo, sacudió al mundo académico. En la revista Time and Mind, presentó una teoría audaz. Estas esculturas podrían representar el calendario lunisolar más antiguo del mundo. ¿Podrían los símbolos en forma de B en el pilar indicar días en un calendario solar? ¿Los 12 meses lunares más 11 días epagómenos? Sweetman fue más allá, comparando esto con simulaciones computacionales del sistema solar de hace 10.950 años antes de Cristo. El escorpión, alineado con la constelación de Escorpio. El buitre, quizás representando a Cygnus o Sagitario. Y esa esfera sobre el ala del buitre, ¿podría ser el sol durante el solsticio de verano? Pero ¿por qué este calendario? ¿Qué evento crucial estaban registrando? Imagina esto. Hace 11.000 años, el mundo se tambaleó. 200 años de caos. Las temperaturas se desplomaron. Los glaciares avanzaron. Y una extinción masiva barrió América del Norte y Eurasia.
Mamuts, mastodontes, perezosos terrestres gigantes, desaparecieron. ¿Coincidencia? Tal vez no. La extinción de la megafauna coincide con un colapso climático. La pregunta es, ¿qué lo causó? La teoría más controvertida: el impacto de un cometa o una lluvia de meteoritos. Nanodiamantes, esférulas magnéticas, anomalías de platino. Evidencia encontrada en capas de sedimentos datadas en el Dryas reciente. Pero no todos los científicos están de acuerdo. Actividad volcánica, alteraciones en las corrientes oceánicas, cambios atmosféricos, explicaciones alternativas abundan. Si el Pilar 43 es, de hecho, un sello de fecha, un registro de esta catástrofe, las implicaciones son sísmicas. Reescribiría nuestra comprensión de la cognición humana temprana. El Escorpión, como Escorpio ascendiendo en el cielo del solsticio de verano alrededor del 10.950 a.C., una posición que encaja con el inicio del Dryas reciente. El buitre, con su ala extendida sosteniendo una esfera, representando la lluvia de meteoros de las Táuridas, la fuente de los fragmentos del cometa. 27 días de fuego celestial. Y el hombre decapitado, un símbolo de muerte y destrucción, víctimas masivas, civilizaciones devastadas, un cataclismo que transformó el mundo. ¿Recordaban los habitantes de Göbekli Tepe este evento? ¿Tallaron su memoria en piedra, creando un monumento para advertir a las futuras generaciones o para honrar a los que perecieron? Pero hay más. Un detalle inquietante. Los símbolos de muerte rara vez incluyen una erección, la fuerza vital, la fertilidad, conceptos que chocan con la aniquilación. Jens Nottroff señaló que los relieves en los lados estrechos del Pilar 43 han sido ignorados en el análisis de Sweatman. Animales adicionales, más símbolos en forma de H, un contexto que podría cambiarlo todo. La iconografía podría estar contando múltiples historias superpuestas. Prácticas de entierro celeste y excarnación, marcadores astronómicos estacionales para solsticios y equinoccios, mapas de constelaciones para navegación o medición del tiempo, rituales de muerte preparando el alma para la transición al más allá. Interpretaciones válidas, respaldadas por diferentes evidencias. Pero ninguna explica por qué esta simbología específica aparece aquí y en ningún otro lugar con tal nivel de detalle. El pilar guarda las respuestas. Simplemente no podemos ponernos de acuerdo sobre a qué preguntas responde, o si responde a una sola pregunta, o a muchas a la vez. Imagina un lugar donde la piedra cobra vida. En Göbekli Tepe, pilares imponentes se alzan, envueltos en misterio. Bandas rodean sus secciones medias, justo donde el fuste se une al capitel. Algunas incluso ocultan lo que serían sus genitales. ¿Por qué esta peculiaridad? La forma misma de estos pilares, una T estilizada, evoca la figura humana. El fuste como torso y piernas, el capitel como cabeza y hombros. Pero hay algo inquietante. Carecen de rostro. Ni ojos, ni boca, ni nariz. Ningún rasgo individual que los distinga. Un anonimato que parece deliberado. No son retratos. Representan algo más profundo, más universal. ¿Ancestros venerados? ¿Protectores silenciosos? ¿O quizás dioses primigenios, fuerzas elementales revestidas de piedra, como los Anunnaki de la mitología sumeria? En el recinto D, una pareja central domina el espacio. 5,5 metros de altura, entre 8 y 10 toneladas cada uno. Se enfrentan guardianes pétreos en un círculo sagrado. ¿Presidiendo rituales arcanos? ¿Siendo testigos de ofrendas, rodeados por pilares menores que forman una silenciosa audiencia? Pero la historia no termina aquí. Milenios después del abandono de Göbekli Tepe, los jeroglíficos anatolios de la Edad del Bronce revelan símbolos sorprendentemente similares a los grabados en los pilares. La forma de H aparece repetidamente en las bandas. En la escritura luvita, utilizada 2000 años antes de nuestra era, este símbolo representaba una puerta, un portal, un pasaje entre dimensiones. Y hay más. La combinación media luna, H, media luna, grabada en el pilar 18, se traduce en jeroglíficos anatolios
como Dios. ¿Podría ser esta la primera palabra escrita de la humanidad? Robert Schoch y Mario Sezadech lo sugieren. No solo simbolismo, sino un código lingüístico real. Un Dios que controla el tránsito entre la vida y la muerte, entre la tierra y el cielo, entre la existencia material y el reino espiritual. ¿Una puerta cósmica? Si esta interpretación es correcta, los pilares no serían meros monumentos, sino la encarnación misma de fuerzas cósmicas, manifestaciones físicas de entidades espirituales. Los constructores de Göbekli Tepe poseían un conocimiento profundo, capaz de codificar significados complejos que resistirían el paso de 12 milenios permaneciendo ocultos en la oscuridad, un significado que, incluso hoy, podemos vislumbrar. La conexión entre forma y significado persiste a través del tiempo. Los pilares hablan. El desafío es aprender a escuchar. La geometría rigió la construcción con una precisión matemática asombrosa. Gil Ashekli y Avi Gofer, de la Universidad de Tel Aviv, aplicaron algoritmos informáticos para desentrañar los patrones ocultos en su diseño arquitectónico. Su investigación, publicada en el Cambridge Archaeological Journal en mayo de 2020, reveló algo sorprendente. Un triángulo equilátero perfecto que conecta tres recintos principales. Traza una línea imaginaria que atraviese los puntos centrales de los recintos A, B y D. La alineación es de una exactitud geométrica casi impecable. El recinto D, el más grande con sus imponentes 30 metros de diámetro, se alza en el vértice norte de este triángulo. Pero hay más. El recinto D es el único donde los pilares centrales exhiben esculturas antropomórficas, con brazos y cinturones claramente definidos. ¿Qué significa esta disposición? ¿Acaso sugiere una jerarquía deliberada? Figuras humanas en el vértice, animales representados en los otros dos puntos. Una declaración cosmológica grabada en el mismísimo paisaje. Una cuerda tensada a longitudes precisas pudo haber creado las medidas necesarias, pero mantener la exactitud a lo largo de cientos de metros de terreno irregular requería un profundo entendimiento de los principios geométricos. Las mediciones debían repetirse, los ángulos verificarse, los puntos centrales establecerse antes de colocar la primera piedra. Coordina equipos de trabajo construyendo recintos separados, simultáneamente o a lo largo de múltiples estaciones. Alguien poseía un plan maestro. Alguien se aseguró de que cada recinto se alineara con los demás, siguiendo un patrón geométrico predefinido. Esa persona o ese grupo poseía un conocimiento que asociamos con especialistas entrenados en civilizaciones sedentarias, no con cazadores-recolectores nómadas. La arqueología tradicional sostenía que la planificación geométrica surgió mucho después en el desarrollo humano. Después de que la agricultura generara excedentes de alimentos, después de que la vida sedentaria permitiera la especialización, después de que sacerdotes o arquitectos tuvieran el tiempo para desarrollar conceptos matemáticos abstractos y aplicarlos a la construcción. Pero Göbekli Tepe desafía esta visión, precediendo a todos estos eventos por milenios. Cazadores-recolectores sin escritura, trazando estructuras con triángulos equiláteros, comprendiendo abstractamente las relaciones espaciales, sabiendo cómo traducir una visión mental a una realidad física a una escala monumental, coordinando esfuerzos a lo largo del tiempo para mantener la precisión geométrica, incluso cuando los trabajadores cambiaban. La planificación de tres recintos como un complejo geométrico unificado implica el acceso a una considerable fuerza laboral y energía organizativa, una autoridad centralizada dirigiendo el trabajo, especialistas con conocimientos técnicos. Esta complejidad sugiere una organización de arriba hacia abajo, no una colaboración igualitaria. Alguien daba las órdenes, otros obedecían. ¿O acaso una autoridad religiosa motivaba la participación voluntaria? Construir para los dioses. Construir un patrón cósmico en piedra. Seguir una geometría sagrada revelada a través de visiones chamánicas u observación astronómica. La motivación sigue siendo un misterio, pero el resultado demuestra una capacidad que los historiadores no creían posible en sociedades preagrícolas.
Algunos investigadores sugieren que crearon diagramas, esquemas dibujados en la arena o la tierra mostrando el diseño, tal vez grabados en piedras portátiles o tablillas de madera. Documentos de planificación a los que podían referirse durante la construcción. Aunque no se han encontrado artefactos de este tipo en Göbekli Tepe, sin alguna forma de representación externa del plan, ¿cómo los constructores, separados por años o décadas, mantuvieron la precisión geométrica? ¿Cómo sabían dónde colocar cada pilar para mantener las proporciones del triángulo? Una tradición oral, transmitiendo medidas a través de generaciones, parece insuficiente para este nivel de exactitud. La geometría es visible hoy en las ruinas. El método que la produjo permanece oculto. Otra pregunta sin respuesta en el enigma de Göbekli Tepe. 6. A pesar de la elaborada iconografía de la muerte presente en cada rincón, ni una sola tumba intacta fue descubierta. Piensa por un momento en la paradoja. Un lugar obsesionado con el más allá, pero sin rastro de un entierro completo. Durante años de excavaciones meticulosas, se recuperaron 691 fragmentos de huesos humanos, dispersos, revueltos entre capas de relleno, mezclados con restos de animales en los suelos de los recintos, encontrados en áreas adyacentes a las estructuras principales, pero ni un solo esqueleto completo, ni un solo entierro articulado con un cuerpo intacto. La fragmentación, inquietantemente, parece deliberada. Huesos separados de sus cuerpos, cráneos removidos del resto del esqueleto. Y lo que es aún más perturbador, 3 de los cráneos recuperados exhiben modificaciones extensas, marcas que no pueden atribuirse a daños naturales, profundos surcos grabados con precisión a lo largo de la parte posterior de cada cráneo. ¿Un ritual? ¿Una práctica desconocida? Pero hay más. Un cráneo presenta una perforación, un agujero taladrado en el hueso parietal izquierdo. La perforación es completa, un orificio limpio, diseñado, para la suspensión. Fue en 2017, cuando un estudio revolucionario proporcionó la primera evidencia osteológica de prácticas funerarias en Göbekli Tepe. Las esculturas, los grabados, no eran meros adornos. Servían a un propósito funcional: permitir la suspensión de los cráneos, exhibirlos colgados de cuerdas. ¿Por qué? ¿Qué significado oculto se esconde detrás de esta macabra exhibición? La respuesta, quizás, esté enterrada aún más profundo en las arenas del tiempo. En las remotas tierras de la India, la tribu Naga exhibe un patrón inquietantemente similar: cuerdas atadas a cráneos, surcos meticulosamente grabados en los huesos faciales y la parte posterior del cráneo. ¿La razón? Evitar que las cuerdas se deslicen, asegurando que las cabezas permanezcan suspendidas. Imagina por un momento cráneos colgando como trofeos macabros, ancestros venerados observando silenciosamente a los vivos. Una nueva y escalofriante manifestación del culto a las calaveras, desconocida hasta ahora en los yacimientos contemporáneos de Anatolia y el Levante. Pero la historia se vuelve aún más oscura. Entre los restos de aves hallados en el sitio, los buitres dominan. Aves carroñeras, córvidos, especies invariablemente asociadas con la muerte y la carroña en las culturas ancestrales del Medio Oriente. ¿Qué significado oculto se esconde tras esta combinación de buitres esculpidos en pilares, figuras humanas decapitadas en relieves y cráneos modificados con ranuras para ser colgados? La respuesta apunta a rituales funerarios complejos, centrados en la excarnación, el entierro aéreo. Cuerpos expuestos a los elementos, a la voracidad de los carroñeros, la carne consumida por las aves, los huesos limpiados por la naturaleza. Y luego el entierro secundario o la preservación de la calavera. Klaus Schmidt aventuró una hipótesis audaz. ¿Funcionaba Göbekli Tepe como un cementerio, un centro de culto a la muerte? Su ubicación, con vistas a la llanura de Harán, sugiere una conexión cósmica. Los difuntos contemplando el sueño del cazador, un territorio de caza excepcional, el lugar donde la tierra se encuentra con el cielo. Pero ¿por qué tallar ranuras específicamente para la exhibición? La sofisticación ritual implícita en estas modificaciones craneales sugiere creencias profundas sobre la muerte,
la vida después de la muerte y la presencia continua de los ancestros. ¿Acaso la calavera retenía la esencia del difunto, la sede de la conciencia, la parte vital para la interacción continua con los vivos? Quizás las calaveras expuestas servían como intermediarios, ancestros consultados en busca de guía. Los muertos participando en los rituales, incluso después de la partida del cuerpo. La fragilidad de la descomposición resuelta mediante la preservación del elemento más sagrado, a través de elaborados ritos funerarios. A 300 kilómetros al oeste, Çatalhöyük practicó un elaborado culto a las calaveras entre el 7400 y el 6000 a.C. Los entierros de adultos se realizaban bajo los pisos de las casas, en el lado norte de los espacios habitables, a veces marcados con cráneos de huros montados en lo alto, a menudo acompañados de pinturas de buitres representando cadáveres decapitados. Pero Çatalhöyük data de 3000 años después de la fundación de Göbekli Tepe. ¿Nació esta práctica en Göbekli Tepe y se extendió hacia el oeste a lo largo de milenios? ¿O ambos sitios desarrollaron de forma independiente rituales de muerte similares en respuesta a creencias compartidas sobre el más allá? Sin entierros intactos, sin evidencia esquelética más completa, nos vemos obligados a reconstruir las prácticas funerarias a partir de fragmentos y conjeturas informadas. Los cráneos modificados son prueba de que algo significativo ocurrió. Pero no pueden revelar todo lo que sucedió, ni por qué fue tan profundamente importante que la gente tallara monumentos de piedra para acompañar los ritos. ¿Qué secretos permanecen enterrados bajo las arenas del tiempo? El recinto B revela un patrón inconfundible: el zorro. Múltiples relieves de zorros adornan sus pilares centrales, y lo que es aún más intrigante, restos óseos de zorros han sido desenterrados repetidamente durante las excavaciones. Pero la historia no termina ahí. El recinto C, por su parte, está dominado por el jabalí. Su iconografía está repleta de imágenes de estos animales salvajes. Y luego está el recinto D, donde las aves toman protagonismo. Buitres, grullas, patos, una asombrosa variedad de aves acuáticas. ¿Es esta distribución una mera coincidencia? Imposible. 4 recintos, 4 animales predominantes. La disposición sugiere algo mucho más profundo. Diferentes grupos construyeron diferentes círculos. ¿Acaso estamos ante animales clánicos, tótems, emblemas que marcaban una identidad colectiva? Jens Nottroff y Oliver Dietrich publicaron un análisis iconográfico en agosto de 2016 que confirmaba estas diferencias. ¿Podría ser que el pueblo del zorro contribuyó a la creación del círculo del zorro, mientras que el pueblo de la serpiente erigió un santuario a las serpientes? ¿El pueblo del jabalí levantó los pilares del jabalí y el pueblo del pájaro dedicó su recinto a las aves? Estos círculos de piedra se convirtieron en lugares de encuentro comunes, pero con significados asignados, comprensibles para todos los participantes. Un territorio marcado no por fronteras físicas, sino por una representación simbólica. Este es nuestro lugar. Nuestros ancestros, nuestros guías espirituales, nos protegen. Ancestros que, según creían, adoptaban forma animal después de la muerte. Pero aquí surge una paradoja. Las esculturas en Göbekli Tepe no representan escenas de caza, a pesar de haber sido construidas por cazadores-recolectores. No hay animales heridos, atravesados por lanzas, ni humanos atacando a sus presas en cacerías coordinadas. No hay representaciones de la matanza que les proporcionaba alimento. En cambio, los animales representados parecen poderosos en sí mismos. Posturas agresivas, rasgos masculinos exagerados, depredadores, no fuentes de sustento. El zooarqueólogo Joris Peters argumenta que estos animales no formaban parte de su dieta principal. Las gacelas proporcionaban la mayor parte de la carne consumida, más del 90% de los restos óseos. Sin embargo, las gacelas rara vez aparecen esculpidas en los pilares. En su lugar encontramos leones, escorpiones, arañas, serpientes, criaturas que inspiran miedo o asombro, no hambre. La elección fue, sin duda, deliberada.
un territorio delimitado en el espacio simbólico, una geografía sagrada, lugares de peregrinación donde clanes específicos se reunían para sus rituales. Pero, ¿por qué incluir específicamente animales peligrosos? ¿Por qué no representar uros o ciervos que sustentaban a las comunidades durante las estaciones difíciles? ¿Por qué enfatizar a los depredadores y las criaturas venenosas? Quizás el peligro transmitía poder. La capacidad de enfrentarse a escorpiones o serpientes sin temor significaba fuerza espiritual. O tal vez estos animales representaban fuerzas más allá del control humano. Fuerzas impredecibles, mortales, dignas de respeto y apaciguamiento. La simbología va más allá de la simple representación. Codifica capas de significado que luchamos por descifrar, sin claves lingüísticas, sin mitos que expliquen por qué el zorro era importante para un grupo, por qué otro veneraba a las serpientes, qué historias contaban sobre los jabalíes o las aves. Los animales permanecen, pero las narraciones se desvanecieron con las personas que los esculpieron. ¿Qué secretos aguardan bajo la arena del tiempo? Los arqueólogos del Instituto Alemán, obsesionados con desentrañar los misterios del antiguo Egipto, han estado excavando sin descanso. Y lo que han encontrado podría reescribir la historia. Sus investigaciones, meticulosamente documentadas en el blog TP Telegrams hasta octubre de 2024, revelan un análisis iconográfico sin precedentes. Pero la historia no termina ahí. Un estudio aún más profundo, publicado en julio de 2024 en la prestigiosa revista Mediterranean Archaeology and Archaeometry, explora las asombrosas correlaciones astronómicas que se esconden en los monumentos. ¿Qué conexión existía entre las estrellas y los faraones? ¿Qué conocimientos ancestrales poseían que aún hoy nos asombran? Prepárense para un viaje al corazón del misterio, donde la ciencia y la leyenda se entrelazan para revelar verdades ocultas durante milenios. Volvamos a los datos, porque aquí es donde la historia se complica. Göbekli Tepe desafía nuestra comprensión de la evolución humana, presentando un enigma que los arqueólogos apenas comienzan a descifrar. Este sitio, anterior a la agricultura por más de un milenio, crea una paradoja de causalidad que nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber. La evidencia apunta a que la Pestenica samoprsa, una variedad de trigo silvestre, crecía de forma natural en las montañas Karakada, a solo 20 kilómetros al noreste de Göbekli Tepe. Un estudio genético publicado en la revista Science en noviembre de 1997 por Manfred Heun y su equipo identificó precisamente esta región como el centro neurálgico de la domesticación del trigo samopersa, uno de los primeros cereales cultivados por la humanidad. Las dataciones radiocarbónicas de múltiples yacimientos indican que la agricultura comenzó alrededor del 8000 a.C., quizás incluso antes, cerca del 8400 a.C. Pero aquí está el giro. Las estructuras más antiguas de Göbekli Tepe se remontan al 9600 a.C., basándose en material orgánico encontrado en el relleno de sus muros. Algunos investigadores sugieren que la ocupación, o al menos la construcción inicial, podría remontarse al 9800 a.C., o incluso antes. Esto crea una brecha de al menos 1600 años, posiblemente 2000, entre el momento en que los humanos erigieron estos monumentos y el momento en que comenzaron a cultivar la tierra de forma sistemática. Durante mucho tiempo, la narrativa fue clara. Primero, los humanos descubrieron la agricultura a través del cultivo intencional. Segundo, la abundancia de alimentos permitió el sedentarismo. Tercero, la vida sedentaria condujo a la estratificación social y la especialización. Cuarto, entre esos especialistas estaban los sacerdotes y arquitectos, quienes construyeron estructuras monumentales. Quinto, surgieron templos y palacios que albergaban las jerarquías religiosas y políticas emergentes. La civilización, en esencia, brotó del arado. Pero Göbekli Tepe invierte esta secuencia. Primero los monumentos, luego un asentamiento ambiguo, y la agricultura claramente después. La lógica que los historiadores han dado por sentada durante décadas se desmorona. ¿Podría ser que la propia construcción de Göbekli Tepe impulsara el desarrollo de la agricultura? Piensa en la logística.
Alimentar a cientos de trabajadores durante festivales y temporadas de construcción intensiva requería un esfuerzo sin precedentes para asegurar el suministro de alimentos. Grupos de cazadores recorriendo vastos territorios, trayendo animales desde lugares remotos. El procesamiento a gran escala de cereales silvestres, utilizando las 7.000 piedras de moler recuperadas en las excavaciones. La recolección de plantas silvestres para complementar la carne. La coordinación del suministro de alimentos durante meses de actividad continua. Con el tiempo, esta presión habría fomentado el cultivo. La gestión de los campos de cereales silvestres para asegurar su productividad. La selección de semillas de las mejores plantas. La replantación para aumentar los rendimientos. Una transición gradual de la explotación de recursos silvestres a la gestión deliberada, hasta la plena domesticación. De la caza de manadas migratorias a su conducción a áreas específicas, al encierro estacional en corrales, hasta su eventual mantenimiento permanente. La necesidad de apoyar las reuniones rituales y los proyectos de construcción empujó a las sociedades hacia la agricultura. No al revés. La religión impulsó la economía, no la economía posibilitó la religión. Descubrimientos recientes refuerzan esta hipótesis. Un artículo de 2025 en el Greek Reporter documentó evidencia de molinos, hoces de sílex, diseñadas para la cosecha de granos y restos de plantas que sugieren un procesamiento sofisticado de alimentos. Pero, crucialmente, la evidencia directa del cultivo de cereales en el propio Göbekli Tepe sigue siendo esquiva. Los granos procesados eran de tipos silvestres, variedades naturales recolectadas de lugares donde crecían sin intervención humana. Los animales sacrificados eran animales salvajes, no ganado domesticado. Si la religión y el ritual comunitario impulsaron la eventual transición a la agricultura, Göbekli Tepe se erige en el punto de inflexión exacto. Un lugar donde la espiritualidad exigió una nueva forma de vida. Donde alimentar a los dioses, o alimentar a quienes servían a los dioses, requería innovaciones que transformarían la existencia humana. La agricultura pudo haber surgido no por necesidad, nacida del cambio climático o la presión demográfica, sino por devoción. El deseo de mantener prácticas sagradas que requerían un excedente de alimentos condujo a las técnicas que produjeron ese excedente. Causa y efecto entrelazados de una manera que desafía las narrativas lineales simples. Conocimiento astronómico grabado en piedra. ¿Qué secretos celestiales se ocultan en Göbekli Tepe? Una investigación de 2024, liderada por Martin Sweatman, propone una teoría audaz. Los símbolos y las esculturas de animales no son meros adornos, sino representaciones de constelaciones y eventos cósmicos. ¿Podrían estos grabados ser un calendario estelar? Sweatman sugiere que rastrean el flujo de las táuridas, una lluvia de meteoros que dura 27 días y parece emanar de las constelaciones de Acuario y Piscis. Un calendario que sigue los meses lunares y los años solares, incluso la precesión de los equinoccios. Lo asombroso, Sweatman afirma que este conocimiento astronómico precede a Hiparco por 100.000 años. Retrocedamos en el tiempo. Alrededor del 96 a.C., la constelación del solsticio de verano era Escorpio. En el día más largo del año, el Sol se alzaría bajo este signo. Y aquí, en el pilar 43, podría estar la clave. Escorpio representado bajo el horizonte, un buitre que podría ser la constelación de Cygnus o incluso la Vía Láctea, y una esfera que algunos interpretan como el Sol, otros como una cabeza cercenada, o quizás ambas cosas. Pero la arqueología, como la astronomía, exige precisión. Como señala Roku, la interpretación arqueológica necesita contexto. La iconografía no siempre equivale a astronomía. Los animales podrían ser tótems. Los símbolos podrían tener múltiples significados. La media luna y los símbolos H podrían representar dioses, portales, estaciones o fuerzas cósmicas sin necesidad de ser un mapa estelar. Sin embargo, la recurrencia de ciertos animales en posiciones que se alinean con patrones de constelaciones es, como mínimo, intrigante. La precisión geométrica, la orientación de los recintos, la cuidadosa colocación de los pilares.
Si los constructores de Göbekli Tepe realmente rastreaban los movimientos celestes, este nivel de conocimiento desafía nuestra comprensión de la historia. Se suponía que los cazadores-recolectores no tenían el tiempo ni los recursos para una astronomía sofisticada. Göbekli Tepe parece sugerir lo contrario. Símbolos H grabados cerca de figuras de animales, acompañados de medias lunas y círculos. Las interpretaciones varían drásticamente. Algunos investigadores ven la constelación de Orión, otros proponen portales entre dimensiones. En la cultura turca, motivos de alfombras similares usan símbolos parecidos para representar el matrimonio, la unidad, la familia, la maternidad, el nacimiento. La cultura prototurca llamaba al símbolo On, que significa cosmos. En China, Peri representa a los chamanes, intermediarios espirituales. Los jeroglíficos lubitas traducen H como puerta o portal. Combinado con medias lunas, significa un dios. En un artículo de 2016 en Ancient Origins, Osgur Barry Setley sugirió que los símbolos H e I representan conexiones entre el cielo y la tierra. Las creencias chamánicas sostienen que la tierra recibe fuerza vital del cielo a través de un cordón umbilical. No olvidemos que Göbekli Tepe, en turco, significa colina del ombligo. Göbek significa ombligo. ¿Es este sitio un ombligo cósmico, uniendo lo superior y lo inferior, la vida y la muerte, lo material y lo espiritual? El símbolo H está compuesto por dos formas de T. Cada T representa una mitad en el mundo espiritual. El símbolo se convierte en un puente, un pasaje, un punto de encuentro donde los reinos se cruzan. Pero sin registros escritos, sin descendientes lingüísticos, cada interpretación sigue siendo especulativa. El símbolo H se repite una y otra vez en los pilares. Claramente tenía un significado. ¿Pero cuál? ¿Podrían coexistir múltiples capas de significado? ¿Funcional, simbólico, cosmológico, lingüístico? Vemos el símbolo e intentamos adivinar la historia. El radar de penetración terrestre revela algo asombroso. Al menos 16 recintos más sepultados bajo el montículo. Posiblemente más de 200 pilares aguardan bajo la superficie. El doctor Mehmed Onal, de la Universidad de Harran, estima que se necesitarían 150 años para desenterrar por completo este lugar. Pero, ¿qué secretos esconde este antiguo complejo? Uno de estos recintos podría tener 15.000 años de antigüedad, más antiguo que cualquier otro descubrimiento conocido hasta ahora. ¿Qué revelarán estas estructuras? ¿Técnicas de construcción desconocidas? ¿Una iconografía diferente? ¿Evidencia de una capa cultural aún más antigua? La zona protegida, resguardada bajo una estructura de acero y madera, abarca el núcleo principal de las excavaciones, pero la meseta se extiende por 8 hectáreas. Imagina esto: capas de actividad humana apiladas a lo largo de milenios. La primera fase data de entre el 9600 y el 9000 a.C. Recintos circulares con enormes pilares centrales. La segunda fase, del 9000 al 8000 a.C., muestra construcciones rectangulares más pequeñas, menos monumentales, más domésticas. Luego, un abandono repentino alrededor del 8200 a.C. Períodos posteriores dejan rastros de actividad: cerámica medieval, alteraciones de la época otomana, agricultores que rompieron pilares confundiéndolos con simples rocas. Pero cada vez que se excava, el sitio reclama su propia historia. Recientemente se encontró una estatua pintada de un jabalí en el recinto D. Aún se conservan restos de pigmento rojo, blanco y negro. La primera escultura pintada del Neolítico precerámico A. Mide 1,35 metros de ancho y 0,7 metros de alto, con colmillos, lengua y representaciones de cabezas humanas. Los arqueólogos sugieren que se creó alrededor del 9000 a.C., un poco después del asentamiento inicial, pero aún durante el periodo de uso activo del sitio. En el cercano Karahan Tepe, a 40 kilómetros al este, los investigadores hallaron una estatua humana de 2,3 metros de altura. Un rostro de expresión realista, sosteniendo un falo con ambas manos, fijado a un banco.
Si Göbekli Tepe está conectado a una red de sitios similares en la región, como Taş Tepeler, cada nuevo descubrimiento intensifica el misterio. ¿Cómo se comunicaban estos grupos? ¿Compartían diseños? ¿Coordinaban la simbología? El proyecto Colinas de Piedra identifica 9 sitios que se extienden a lo largo de 200 kilómetros. Todos comparten pilares en forma de T. Todos datan del Neolítico precerámico. Todos construidos por cazadores-recolectores, antes de la agricultura. La continuidad cultural es innegable, pero el mecanismo detrás de ella permanece desconocido. ¿Un centro ritual? ¿Un lugar de peregrinación? ¿Un punto de encuentro para grupos dispersos? ¿Un complejo de culto a la muerte? ¿Un lugar para banquetes comunales? ¿Un monumento calendario? ¿Un observatorio astronómico? Cada etiqueta encaja con alguna evidencia. Ninguna encaja con toda la evidencia. No existe una respuesta definitiva. Remi Haddad observó en investigaciones recientes que la interpretación de Göbekli Tepe como un centro ceremonial regional, donde convergían poblaciones nómadas, está dando paso a una visión más compleja. Las funciones rituales y profanas coexistían. El descubrimiento de edificios residenciales y sistemas de recolección de agua obliga a revisar la narrativa del templo, pero la escala y la artesanía contradicen un uso puramente práctico. Bancos de piedra bordean las paredes interiores, asientos para reuniones, actividades compartidas. Restos de banquetes muestran huesos de gacelas y uros. Marcas de corte, astillas de carnicería y cocina. Posiblemente se elaboraba cerveza con pastos silvestres. Schmidt creía que los festivales unían a los grupos. Comidas compartidas, rituales compartidos, trabajo conjunto en la construcción de otro recinto. Durante generaciones, esto fortaleció los lazos sociales y la identidad. Pero los festivales no requieren megalitos de 50 toneladas. Las aldeas celebran sin tallar pilares de piedra caliza. La inversión aquí supera las necesidades utilitarias. Algo profundo impulsó la construcción. Un fervor religioso, una comprensión cosmológica, el temor a una catástrofe, quizás grabada en el pilar 43, la esperanza de renacer después de la muerte. ¿Todo esto a la vez? Göbekli Tepe pudo haber servido para diferentes funciones a lo largo de sus 1500 años de existencia. Las primeras fases se centraron en una actividad. Las fases posteriores cambiaron el enfoque. Diferentes recintos albergaron diferentes rituales. El círculo del zorro para una ceremonia, el círculo de la serpiente para otra. La diversidad de la iconografía animal respalda múltiples propósitos simultáneos, y el entierro deliberado sugiere un cierre. No un abandono, sino un final deliberado. Sellar el pasado para avanzar, o preservar la tierra sagrada de futuras profanaciones. El último acto en Göbekli Tepe podría ser el más significativo. Cubrir las piedras aseguró que sobrevivieran, esperando en la oscuridad durante 12.000 años, hasta que un arqueólogo alemán reconoció herramientas de sílex y comenzó a excavar, transformando un sitio de investigación descartado en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de la humanidad. Su visión y perseverancia llamaron la atención del mundo sobre un sitio que desafió supuestos fundamentales. El trabajo continúa bajo la dirección de Necmi Karul, de la Universidad de Estambul, y Lee Clare, del Instituto Arqueológico Alemán. Cada temporada de excavación trae nuevos descubrimientos. Cada descubrimiento genera nuevas preguntas, multiplicándose más rápido de lo que aparecen las respuestas. El sitio no revelará sus secretos fácil ni rápidamente. Las imágenes del radar de penetración terrestre muestran recintos aún enterrados, estructuras intactas desde el día en que fueron rellenadas con escombros hace miles de años. ¿Qué contendrán? ¿Más pilares con símbolos indescifrables, conectando elementos conocidos y desconocidos? ¿Evidencia que conecte Göbekli Tepe con otros sitios de colinas de piedra en extensas redes regionales? ¿Pruebas de observaciones astronómicas más sofisticadas de lo que sugieren las interpretaciones actuales? ¿Sistemas de escritura que preceden a las escrituras conocidas por milenios? Estructuras de creencias tan diferentes de todo lo que conocemos que ni siquiera podemos formular las preguntas correctas. La verdadera incógnita
más allá de cualquier pregunta sin resolver, podría ser lo que Göbekli Tepe revela sobre la naturaleza humana. Las personas de hace 12.000 años no eran primitivas en ningún sentido significativo. Entendían la geometría lo suficientemente bien como para trazar triángulos equiláteros en cientos de metros de terreno. Rastreaban los ciclos celestes con una precisión que sugiere sistemas de calendario y conocimiento astronómico. Organizaron el trabajo a una escala que requería un liderazgo sofisticado, comunicación y jerarquías de planificación. Crearon arte lo suficientemente rico como para transmitir ideas complejas durante 12 milenios. Construyeron monumentos a fuerzas mayores que ellos mismos, expresando una comprensión cósmica a través de la piedra y el símbolo. Y lo hicieron todo antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura, antes de la metalurgia, antes de la cerámica, antes de la rueda, antes de todo lo que los historiadores alguna vez consideraron requisitos previos para la civilización. Si los cazadores-recolectores pudieron lograr esto, ¿qué más lograron que no dejó rastro? ¿Qué conocimiento se perdió cuando estos grupos desaparecieron alrededor del 8200 a.C.? ¿Qué historias susurraban los escultores al grabar buitres y escorpiones en los pilares de piedra caliza, bajo la luz titilante de las estrellas que dominaban la llanura? En 1994, Mahmoud Yildiz guió a Klaus Schmidt a una colina ancestral. Durante generaciones, su familia había labrado esa tierra, apartando piedras, sembrando cosechas, viviendo de un suelo que ocultaba maravillas inimaginables. La tradición local veneraba el lugar como sagrado. Los nombres kurdos de la colina evocaban deseos y milagros, pero nadie sospechaba el secreto enterrado bajo la capa superficial de tierra y sedimentos acumulados. Schmidt inició las excavaciones en 1995. Un primer pilar en forma de T emergió de la tierra, seguido por otro, y luego decenas más a lo largo de las siguientes temporadas. Tras más de una década de trabajo, en 2006, Schmidt llegó a una conclusión asombrosa. Aquello no eran tumbas, ni casas, ni almacenes, ni estructuras defensivas. Eran recintos especiales, construidos por cazadores-recolectores nómadas con propósitos que aún hoy debatimos. ¿Cómo es posible? Comunidades sin asentamientos permanentes movilizaron recursos, organizaron el trabajo, mantuvieron a los obreros y crearon la arquitectura monumental más antigua de la Tierra. Este descubrimiento pulverizó siglos de asunciones sobre la organización social prehistórica. Desafió la narrativa de que la agricultura fue la fuerza motriz de la civilización. Demostró sin lugar a dudas que la espiritualidad y el pensamiento simbólico precedieron a la vida sedentaria, que el hombre construyó templos antes que aldeas, que lo sagrado, en realidad, fue más importante que lo práctico en la evolución de nuestra sociedad. En 2018, la UNESCO declaró Göbekli Tepe Patrimonio de la Humanidad, reconociéndolo oficialmente como una de las primeras manifestaciones de la arquitectura monumental creada por la humanidad. Turquía y la Unión Europea invirtieron 600.000 euros en la construcción de un refugio protector de 4.000 metros cuadrados. Vigas de acero y paneles de madera cubren las estructuras expuestas, protegiéndolas de los elementos y la erosión para futuras investigaciones y las generaciones venideras. Hoy, miles de turistas de todo el mundo visitan el sitio, parándose donde aquellos antiguos humanos lo hicieron hace 12.000 años. Contemplan los pilares que esculpieron con herramientas de piedra y devoción, imaginando las ceremonias que celebraban bajo un cielo estrellado diferente al nuestro. Pero, ¿alguna vez conoceremos la verdad? Interpretamos a través de nuestro propio filtro cultural, teñido de suposiciones modernas. Proyectamos significado sobre símbolos que podrían significar algo completamente distinto, o nada en absoluto. O quizás todo lo que imaginamos, y más, superpuesto de maneras que somos incapaces de desentrañar. Göbekli Tepe. Un nombre que resuena con misterio y antigüedad. Pero, ¿es realmente el principio de todo? Las excavaciones lideradas por el profesor Douglas Baird, de la Universidad de Liverpool, revelan una verdad inquietante. Estructuras con pilares más pequeños, diferentes a las imponentes T de Göbekli Tepe.
¿Estamos ante una tradición arquitectónica olvidada? ¿Una serie de experimentos primigenios? Baird sugiere algo audaz. Este lugar podría ser anterior a la mayoría de lo que hemos desenterrado en Göbekli Tepe. La línea temporal de la prehistoria se estira, desafiando nuestras concepciones. Cada nueva excavación multiplica la complejidad. Cada respuesta desentierra tres nuevas preguntas. ¿Qué secretos aguardan bajo la superficie? Piensa en esto. El 90% de Göbekli Tepe permanece oculto, sellado deliberadamente, conservado tal como quedó el día en que la construcción cesó y comenzó un ritual de entierro hace más de 10.000 años. Un legado intacto esperando en la oscuridad, listo para reescribir la historia de la civilización. ¿Qué nos revelará el futuro? Sobre un posible pedestal, quizás un altar ceremonial, descansa una estatua de jabalí. Descubierta en 2023, esta figura pintada se alza sobre una base intrincadamente decorada. Observa los símbolos: la recurrente letra H, la media luna, dos serpientes entrelazadas y tres rostros o máscaras humanas que coinciden con un panel de piedra caliza. La conexión entre las cabezas de animales decapitados, los guardianes y los símbolos de portales, una constante que resuena en múltiples contextos. Muerte y transición entrelazadas, tierra y cielo unidos, las fronteras entre humanos y bestias deliberadamente difuminadas. Esferas separadas de la experiencia cotidiana, pero conectadas a través del ritual. Los artífices de estas maravillas nos legaron pistas, complejas, intencionales, grabadas en piedra resistente al tiempo. Pero, ¿dónde está la llave? No hay piedra roseta que descifre el significado individual o combinado de cada símbolo. Ningún texto que traduzca su lenguaje visual a nuestro entendimiento. Ninguna mitología escrita que revele las narrativas ocultas tras estas imágenes. ¿Y si esa fuera la clave? ¿Y si Göbekli Tepe estuviera destinado a permanecer eternamente enigmático? Un monumento a los aspectos inescrutables de la experiencia humana. Un recordatorio de que las civilizaciones florecen y luego se desvanecen por completo. El conocimiento se acumula durante generaciones, solo para desaparecer con el declive o la transformación de las culturas. Aquellos que erigieron estas maravillas solo dejaron ruinas tras de sí. Y esas ruinas, durante 12.000 años, han susurrado preguntas que apenas podemos discernir. Preguntas que con dificultad escuchamos y que somos incapaces de responder con certeza. ¿Quiénes fueron los artífices de estas columnas, esculpidas con tal precisión y maestría? Pero, aún más intrigante, ¿por qué decidieron enterrarlas deliberadamente en lugar de dejarlas a la merced del tiempo? ¿Qué significado ocultaban esos símbolos para quienes los crearon y para aquellos que se congregaban para contemplarlos? La pregunta resuena a través de los milenios. ¿A dónde fueron los constructores cuando, alrededor del 800 a.C., la ocupación cesó tan abruptamente? Aún hoy, el 90% de este enigma permanece oculto bajo tierra turca. Imagina la magnitud: 16 recintos, aún sepultados, aguardan ser desenterrados. ¿Qué secretos aguardan el próximo equipo de excavación? ¿Qué nuevas interpretaciones podrían surgir, resolviendo viejos interrogantes o planteando nuevos misterios? 12 enigmas que se corresponden con 12 milenios. 12.000 años nos separan de ellos. ¿Cómo fue posible que cazadores-recolectores, sin agricultura ni asentamientos permanentes, lograran una hazaña tan ambiciosa y sofisticada? Quizás la clave reside en comprender lo que ellos ya sabían: que la humanidad es capaz de mucho más que la simple supervivencia, que la espiritualidad impulsa la creación con más fuerza que la necesidad, que los monumentos erigidos con devoción perduran más que los imperios construidos con ejércitos. Algunas historias solo sobreviven grabadas en piedra, esperando pacientemente a que alguien aprenda su lenguaje y escuche lo que han estado susurrando a través del tiempo.